Si quieres que la realidad te obedezca y quieres elevar tu frecuencia, quédate en este vídeo porque te voy a explicar literalmente cómo puedes empezar a reprogramar tu autoconcepto, empezar a tomar diferentes acciones que te acerquen a tu realidad más abundante, más plena, más consciente y así puedas convertirte y encarnar la persona que estás destinada a ser. Y es muy sencillo porque lo que te voy a compartir literalmente puede cambiar tu perspectiva del desde dónde estás viviendo, pero es que además te voy a compartir algo que ya sabes, pero te lo voy a compartir de una forma gráfica, visual y sencilla para que realmente se quede grabado en tu sistema nervioso. El paso a paso que te voy a estar compartiendo es el que yo he estado aplicando estos últimos meses y lo que me ha permitido pasar de una identidad limitante, escasa o carente a una identidad expansiva, abundante y consciente, que sostiene relaciones conscientes, sanas y plenas y también una realidad económica muy elevada y viviendo en mi propósito, ayudando a cientos de personas también a transformar su realidad, sus relaciones y su nivel de conciencia. Así que presta mucha atención porque el paso a paso que te voy a compartir, a pesar de que sea algo súper sencillo, es algo que puede reprogramar por completo tu realidad y cambiar el autoconcepto o la autoimagen que sostienes acerca de ti. Así que vamos a el iPad porque de nuevo he preparado un gráfico para ti. Mira, quiero que observes esta caja como el contenido mental que te está llevando o te está alejando de tu realidad ideal, ¿vale? Todo el mundo sostiene pensamientos, emociones, creencias, ideas, juicios, etc. Por lo tanto, dentro de esta caja, que sí que la podríamos dividir, ¿no? Al final las creencias llevan a las emociones a los pensamientos, etcétera, etcétera, pero nosotros nos vamos a quedar como una única caja, que a esto lo podríamos llamar el sistema nervioso. ¿Sí? O sea, muchas veces nuestro sistema nervioso siente ansiedad, se colapsa, siente miedo, entra en modo supervivencia, etcétera, etcétera. Al final, lo que yo quiero que entiendas es que esta caja representa el nivel de tolerancia respecto a la incomodidad y al dolor que tienes a la hora de alcanzar tus objetivos. Esta caja representa si toleras o no toleras la incomodidad, si toleras o no toleras lo desconocido, si toleras o no toleras el dolor, ¿sí? Por lo tanto, a mayor es esta caja, mayor es tu capacidad de resolver conflictos o mayor es tu capacidad de trascender ciertos patrones y tomar acción incómoda y consistente para lograr tus objetivos. A menor esta cajita, menor va a ser esa capacidad. Ahora, listo. ¿Cómo puedo elevar esta caja o cómo puedo hacerlo más pequeño? Comprendiendo que cuanto más grande sea esta caja, mayores pensamientos positivos, emociones de poder, creencias empoderantes voy a poder colocar y por lo tanto más va a ser mi capacidad de tolerar la incomodidad. Esto habla directamente de la autoimagen que sostienes acerca de ti. O sea, si tú quieres empezar a tener una caja más grande, en primer lugar tienes que reconocer que tu capacidad de tomar acción en el mundo o tu capacidad de sostener la incomodidad está en proporción directa a la autoimagen, autoconcepto que sostienes acerca de ti, que viene siendo la identidad. Y esto habla de tu nivel de conciencia. Siempre hablamos en términos de conciencia, porque en base a mi nivel de conciencia atravieso de una forma u otra los diferentes momentos y procesos de mi vida. Si estoy en un nivel de conciencia elevado, mayor va a ser mi capacidad de manifestar aquello que quiero, tomar acción en el mundo de forma desapegada y colocando devoción. Si mi nivel de conciencia es bajito, por lo tanto soy más reactivo, reconozco y creo que la fuente de mi felicidad está fuera y desde ese lugar tiendo a sufrir más. Entendiendo esto, familia, entendiendo que mi autoimagen, mi nivel de conciencia va a representar mi forma de pensar, mi forma de sentir y mi forma de creer, ahora, cuando aparece un conflicto en mi vida o cuando aparece, sí, una oportunidad para tomar una acción incómoda, solo tienes dos oportunidades, ¿vale? O dos acciones, vamos a decirlo como dos opciones, ¿vale? En primer lugar, tienes la opción, cuando aparece la incomodidad, de repetir patrón, ¿vale? Entonces, ahí tienes la primera opción, repetir patrón. Esa es la primera opción que tienes, que no viene siendo más que dar un paso hacia atrás, ¿vale? Repetir patrón es dar un pasito hacia atrás. Aparece la incomodidad, vamos a suponer que aparece la ansiedad o aparece el miedo, y lo primero que hago, en lugar de afrontar ese miedo o afrontar esa ansiedad o transitarlo, es dar un paso hacia atrás y repetir patrón. Dar un paso hacia atrás significa repetir un patrón basado en la insuficiencia, basado en la limitación o basado en la carencia. Esa es la primera opción que tienes. La segunda opción que tienes es
Bueno, ha quedado un poco mal esta línea. Vamos a hacerlo así. La segunda opción que tienes es crear una evidencia, ¿vale? Que no viene siendo más que dar un paso hacia adelante, ¿vale? O sea, crear una evidencia significa que doy un paso hacia adelante cuando aparece un conflicto, o aparece la ansiedad, o aparece el miedo. Doy un paso hacia adelante, lo afronto, me lleno de valentía, me hago responsable, soy consciente de que lo que veo en verdad es un reflejo de mi mundo interno y por lo tanto tomo acción desde ese lugar, comprendiendo y comprometiéndome a crear una nueva evidencia dentro del mundo que estoy viendo. Cuantas más evidencias cree, mayor va a ser mi autoconcepto, ¿vale? Por lo tanto, tenemos la opción 1, que es repetir patrón, o la opción 2, que es crear una evidencia. Ahora, cuando yo repito patrón, lo que hago de forma inconsciente, fijaos, lo que hago de forma inconsciente es reafirmar una identidad limitante, ¿vale? O sea, cuando repito patrón, lo que hago es reafirmar una identidad limitante. Reafirmo una idea equivocada, falsa, limitada acerca de lo que soy. Pues si yo parto de una imagen de inmerecimiento o de culpa, eso me lleva a sostener pensamientos de autocastigo, pensamientos de insuficiencia, emociones de miedo, etcétera, etcétera. Si yo constantemente tomo acciones desde ese lugar, repitiendo patrones, lo que hago es reafirmar esa idea acerca de mí, ¿sí? En cambio, cuando me lleno de valentía y tomo una acción hacia adelante, lo que hago, fijaos, es respaldar una identidad elevada, ¿vale? La respaldo. No la reafirmo porque, a ver, al final no la he construido, pero respaldo una idea y una imagen de mí más elevada, ¿vale? No la reafirmo porque todavía no está construida. En cambio, la identidad limitante, que es la que tenemos que sacrificar, sí que la reafirmamos cada vez que optamos por la pequeñez o optamos por la limitación. Tu trabajo está en empezar a crear nuevas evidencias, porque tu sistema nervioso al final solo tiene acumuladas las memorias emocionales del pasado, los traumas del pasado, las experiencias u evidencias que acumulas que reafirman esa identidad o concepto que sostienes acerca de ti. Por lo tanto, tu trabajo al final está en crear cuantas más evidencias mejor para empezar a respaldar una autoimagen de ti más elevada y empezar a expandir esta caja de herramientas que tienes para crear tu realidad elevada. Y comprender esto ya es un cambio, ¿sí? Ahora seguramente te estarás preguntando, vale, pero Álvaro, ¿desde dónde? O sea, ¿cómo puedo dejar de repetir patrones y cómo puedo empezar a crear evidencias? Mira, es muy sencillo. Al final, tú repites un patrón, y esto quiero que se te quede grabado, cuando hay un apego a tu identidad, ¿vale? Entonces, yo repito patrón cuando tengo apego y estoy enganchado a la autoimagen que he fabricado acerca de mí limitada. Y por lo tanto, me identifico con mi forma de pensar, con mi forma de sentir y con mi forma de creer. Ese apego me lleva a la identificación. Como consecuencia, sí, el apego lleva a que sea mucho más cómodo repetir patrón porque es lo conocido, ¿vale? Es lo conocido, por lo tanto, no hay expansión, conocido. Ahora, ese apego es lo que te está manteniendo en tu zona de confort o te está manteniendo en una realidad que no quieres sostener. Si tú quieres empezar a crear nuevas evidencias, entonces, fíjate, vamos a darle una vuelta, tienes que pasar por un proceso de desapego. ¿Qué quiere decir? Dejar de sostener todas esas ideas limitadas que sostienes acerca de ti, dejar de creerlas. Al final hay una frase que a mí me gusta mucho que es: no se te pide que tengas pensamientos impuros, se te pide que no los protejas. Pues esto es exactamente lo que tienes que hacer. Al final pueden dispararse pensamientos limitantes de escasez, de insuficiencia, de inmerecimiento, de culpa o de miedo. Incluso puedes sentir emociones de ansiedad o de estrés o de prisa o de preocupación. Y encima puedes sentir creencias acerca de que yo no soy suficiente o que no merezco la abundancia o que no merezco relaciones sanas. Independientemente de lo que pase en esta caja, tú tienes que aplicar desapego. ¿Qué quiere decir? Desidentificarte de esos pensamientos, reconocer que yo no soy esto. Que sí, que puede ser que esté experimentando ansiedad, estrés o miedo, pero reconozco que mi verdadero ser no está limitado por estas ideas. Por lo tanto, como me desidentifico y reconozco que esto no habla de mí, puedo crear una nueva evidencia. Es decir,
puedo encarnar y puedo tomar una acción distinta a lo que haría mi vieja versión. Y cuando yo tomo esa acción que es distinta a lo que dice mi ego o lo que dice mi herida, es ahí donde le digo a mi sistema nervioso que todas esas ideas, esos pensamientos, esas creencias, en el fondo no son verdaderas. Y esto me ha pasado con un montón de personas y me ha pasado a mí. Pues imagínate, antes de salir a hablar delante de un montón de personas, he hecho eventos presenciales y eventos online, al final el ego siempre está diciéndote eres insuficiente, te puedes equivocar, te vas a quedar en blanco, qué van a opinar de ti, etcétera, etcétera. Tu trabajo, en el fondo, está en desapegarte. Cuando yo me desapego, significa que reconozco que yo no soy eso, por lo tanto, me distancio. Es decir, genero una distancia emocional con relación a lo que estoy sintiendo. Y cuando genero esa distancia, significa que puedo verlo. Y cuando puedo ver algo y cuando puedo observar algo, sé que yo no soy eso, porque hay una observación. ¿Y quién es quien observa? La conciencia. Por lo tanto, cuando yo creo una evidencia, lo que estoy haciendo es optar por ser el observador o la conciencia. En cambio, cuando repito patrón, lo que estoy haciendo es reafirmar aún más el ego, o sea, atender a la voz del ego. Y hay una frase en un curso de milagros y es que no puedes atender a dos maestros a la vez. Por eso, en esos momentos de conflicto, o donde aparece la ansiedad, o aparece la perturbación, o aparece el conflicto emocional, lo que tienes que discernir, y aquí es muy importante porque entra en juego el discernimiento, lo voy a apuntar aquí, el discernimiento. Tienes que discernir que la conciencia o el observador no está sufriendo esa ansiedad. Es decir, el cuerpo, que es el personaje, el autoconcepto, la autoimagen que sostengo, puede estar experimentando ansiedad porque en el fondo se siente insuficiente, ¿de acuerdo? Como puedo observar eso porque me desapego, me desidentifico y llego a la comprensión de que yo no soy eso, ese discernimiento me dice, vale, pero como lo estoy observando, significa que hay una conciencia ilimitada, inmutable e infinita, ¿no? Al final somos seres infinitos e ilimitados, que está observando eso. Y puedo decidir optar por el amor, puedo decidir optar por la conciencia y tomar una decisión desde ese lugar más elevado. Cuando yo tomo, mejor dicho, una acción desde ese lugar de conciencia, lo que hago es afrontar mis miedos, lo que hago es afrontar mis limitaciones y lo que hago es afrontar mi pequeñez. ¿Para qué? Para darme cuenta que en el fondo la realidad no era tan atemorizante o no era tan limitada como yo me pensaba en mi mente. De esta forma, lo que estoy diciendo a mi sistema nervioso es darle, mejor dicho, no diciéndole, sino enviándole. Lo que estoy haciendo a mi sistema nervioso es enviándole señales y evidencias, memorias, recuerdos y escenarios donde yo he optado por una versión elevada de mí. Por eso, cuantas más evidencias acumules en tu sistema nervioso o en tu inconsciente, más va a expandirse tu autoimagen. Y aquí está el juego. Y fíjate, como te he dicho, solo puedes optar entre el ego, la conciencia o el ego o el amor, como quieras llamarlo. Pero es que en el fondo tú eres este punto de aquí, ¿vale? Que es el tomador de decisiones. Entonces, en los momentos de conflicto, tú reconoces, vale, crear una nueva evidencia me acerca a la realidad que quiero. Dar un paso al frente, afrontar mis miedos, afrontar mis creencias limitantes, me acerca a la realidad que quiero experimentar. Una realidad más abundante. Tengo que encarnar esa nueva versión de mí. En cambio, cuando el proceso es inconsciente o cuando repito patrón, elijo la comodidad y elijo la pequeñez, estoy optando por reafirmar la vieja versión de mí, no creando, pero sí reafirmando y dando más evidencias en mi sistema nervioso. Por eso, familia, esto es clave si realmente quieres expandir tu nivel de conciencia, tu autoimagen y alinearte con una realidad más elevada. Literalmente, si comprendes esto, que tú estás aquí en medio y tú eres el tomador de decisiones, lo que haces es recobrar la responsabilidad que siempre tuviste y dejar de darle al mundo el poder personal que siempre tuviste en tu interior. Pero yo siempre digo, ¿no? Un poder o un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, tu gran poder es el de tomar decisiones. Tú eres el tomador de decisiones y siempre estás eligiendo entre la conciencia, que es tu realidad ilimitada, tu autoimagen expandida, el amor perfecto, etcétera, etcétera, o el ego, que es la limitación, la pequeñez y la insuficiencia. Entonces, al final, esta cajita representa todos los años de programación mental inconsciente. Entonces, todo lo que hay aquí
es una programación mental inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que en esta cajita, o bueno, al final también está en la autoimagen, ¿no? Pero en esta cajita están acumuladas todas esas escenas o experiencias donde fuiste rechazado o rechazada, donde fuiste ridiculizado, donde fuiste humillado. Todo eso se encuentra en esta cajita que ha desarrollado, digamos, un programa en el que yo opero desde un sistema de creencias para protegerme del dolor que todas esas experiencias me causaron en el pasado. Pero fíjate en la palabra, programa. El programa se puede desprogramar. Quiero que lo veas como el software y el hardware. Lo que somos en esencia, que es el hardware, es un ser completo e infinito. ¿Qué pasa? Que a ese hardware le metemos un software. Y ese software normalmente viene con virus, ¿no? Que es la programación, con un programa inconsciente, limitante y pequeño. Pues tu poder está en que, como soy el hardware y me identifico como el hardware, como la conciencia infinita, puedo desprogramar ese programa para de nuevo instalar un programa más elevado, más consciente, con una frecuencia más elevada, con una autoimagen más expandida. Entonces ahí está tu poder, en desprogramar todas esas creencias, pensamientos, emociones, formas de verte, formas de percibirte, porque así como te percibas, te percibirá el mundo, y empezar a crear nuevas evidencias para respaldar una identidad más elevada. Y dicho esto, familia, con esto tendríamos el hack, literalmente, para que la realidad te obedezca ante todo lo que quieras, ¿sí? Esto es lo que yo he seguido. O sea, siempre que ha habido un conflicto he respirado, he creado distancia emocional, me he desidentificado de lo que decía mi mente, he hecho un dejar ir y desde ese lugar he creado una nueva evidencia, que esto implica afrontar tus miedos y esto implica ponerte incómodo, esto implica tomar acciones que no estás acostumbrado a tomar e implica trascender tus limitaciones. Y de nuevo, esto es un proceso incómodo, o sea, el giro a la derecha, que es el paso hacia adelante, es optar por la incomodidad, por salir de tu zona de confort. Por eso tu ego va a presentar resistencias, porque es el fin del ego. Así que dicho esto, familia, si quieres seguir expandiendo tu nivel de conciencia, si quieres seguir reprogramando tu autoconcepto, si quieres que te acompañe, así como acompaño a decenas de personas a transformar su realidad, te voy a dejar aquí abajo el Club Riam, que es acceso a mi comunidad privada, mi contexto interno privado, que es un club, una membresía, en la que no hay permanencia, por lo tanto, entras y si no te gusta cancelas. Tienes acceso a una formación todos los domingos a las 7 de la tarde, hora española, de 2 horas, en el que yo te entrego una formación, pero es que además puedes compartir, preguntarme, yo te respondo en vivo, así como el resto de compañeros. También te envío un audio todos los días, de lunes a viernes, de entre 5 a 20 minutos. Te envío PDFs, te envío un montón de recursos todos los días y además un reto semanal para reprogramar el autoconcepto o la autoimagen que tienes de ti de lunes a domingo. Este reto lo recibes en tu correo. Es un club, familia, espectacular. Además tienes acceso a una comunidad que te acompaña y te apoya en tu proceso de sanación, liberación emocional y expansión de conciencia. Te voy a dejar el enlace aquí abajo y nos vemos prontito por aquí, familia. Fuerte abrazo. Chao, chao.